Bueno, vamos con la columna Al mejor estilo de AMLO, Marcelo acusa fraude. Del refranero popular, entre gitanos no se leen las manos. En la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y de que la perra es brava, hasta a los de casa muerden. Ahora los mejores retratos de López Obrador y de Manuel Bartlett. A. Se cayó el sistema. B. Fraude, fraude, fraude. C. Voto por voto y casilla por casilla. Y D. Se debe reponer el proceso por el gran número de incidencias que alteraron las encuestas. Y es que luego de la revisión de papeletas para seleccionar al candidato presidencial de Morena, Marcelo Ebrard acusó irregularidades y agresiones generalizadas y, por tanto, exigió reponer el proceso. Claro, mientras que la favorita, la señora Claudia, se asumió como ganadora de la encuesta y prefirió celebrar en corto una vez que se cumplió lo que todos sabían, que sería beneficiada del dedo de Palacio. Lo cierto, sin embargo, es que solo ocurrió lo que tenía que ocurrir. ¿Y qué tenía que ocurrir? Que en un partido político de tramposos, con un presidente tramposo, gobernadores tramposos y en medio de políticos tramposos, la selección del sucesor de Palacio no podía terminar más que en una grosera trampa para engatusar a los participantes y sobre todo a la sociedad. Un engaño que siempre estuvo a la vista de todo, el que quiso ver y aquel que estuvo dispuesto a no dejarse engatusar. El engaño de una encuesta cuando todos siempre supieron que la preferencia y la preferida era Claudia Sheinbaum. Por lo pronto, frente a los gritos y sombrerazos de Marcelo Ebrard, obliga a preguntar, ¿hasta dónde llegará Marcelo? ¿Veremos al mismo político timorato y temeroso que en 2012 y 2018 se dejó manipular por Obrador? ¿Resistirá los primeros jalones de orejas? ¿Cuál será la reacción de Palacio? ¿Qué va a responder la señora Claudia? ¿O seremos testigos por primera ocasión de que Marcelo se convertirá en un verdadero político con cabeza y agallas propias? En el fondo, la verdadera noticia es que el tamaño del fraude cometido en Morena para imponer a Claudia solo confirma el tamaño del fraude que ordenará el propio presidente en la presidencial del 2024. Es decir, que en el 24 veremos de todo, desde la caída del sistema hasta la participación del crimen organizado, un fraude de Estado, y el intento de AMLO por imponer un maximato que le permitirá empoderarse indefinidamente. Y es que para los intereses de López, la candidata ideal para apuntalar su maximato se llama Claudia, una incondicional incapaz de chistar ante la menor exigencia del jefe máximo. A su vez, en el otro extremo, Marcelo Ebrard no sería un presidente títere del tamaño de la señora Claudia. Es decir, AMLO sabe que Claudia es más manipulable, la más dócil y que sería incapaz de una traición. Por lo demás, se confirma que a lo largo del proceso de sucesión en Morena solo existió una aspirante real, Claudia, y el resto no fueron más que utilería para engañar a los idiotas que aún siguen creyendo en López Obrador. La gran pregunta, sin embargo, es la ingenuidad mostrada por Marcelo Ebrard. ¿De verdad Marcelo creyó que el mentiroso Obrador jugaría limpio en la sucesión cuando en toda su carrera nunca ha jugado limpio? La verdad es que esa ingenuidad la advertí en el itinerario político del 22 de junio del 2023 titulada No se engañen, AMLO señalará a la elegida. Aquí un resumen. En medio de una grotesca violación a todas las reglas electorales, llama la atención la ingenuidad y la candidez mostrada por las corcholatas de López al arranque de la precampaña presidencial. Ingenuidad y candidez que raya en la estulticia, ya que todos los elegidos como potenciales tapaderas saben que la adelantada e ilegal campaña presidencial no es más que un burdo montaje engañabobos. ¿Y por qué una estratagema engañabobos? Porque en los hechos ninguno de los precandidatos cree la farsa de la encuesta y todos saben que se trata de una patraña diseñada, operada y alentada por Obrador para imponer su voluntad y legitimar a su candidata. Sin embargo, pocos se han percatado del doble engaño que encierra el proceso de selección del candidato presidencial del partido Morena. ¿Doble engaño? En efecto, la primera patraña es la violación tumultuaria a todas las normas electorales y a la propia Constitución, ilegalidades a las que el propio presidente Obrador empujó a todos los aspirantes
de su partido. De manera simultánea, Obrador se encargó de capturar el control absoluto del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral, además de la Fiscalía de Delitos Electorales. De esa manera, López tiene el control total de todas las variables y los imponderables de la contienda interna para elegir candidato presidencial de Morena rumbo al 2024. ¿Y para qué quiere el presidente todo el control de la estructura electoral institucional? Pues aquí es donde aparece la segunda patraña preparada por el presidente. Y es que una vez que AMLO capturó el poder absoluto sobre el árbitro electoral, el mismísimo presidente se convirtió en el nuevo árbitro, no solo de la contienda al interior de Morena, sino de la contienda federal. De esa manera, López maniobra lo necesario a su antojo para imponer su preferida como potencial sucesora. Y si alguien de los participantes se atreve a salirse del huacal, el dictador de Palacio tiene a su disposición la doble guadaña llamada INE y Tribunal Electoral, con la que serán sancionados y descalificados los potenciales disidentes. Frente a tal hipótesis, López Obrador lanzaría toda la furia del INE y del Tribunal Electoral contra Marcelo, si es que Marcelo, por supuesto, se va de Morena, al quien descalificarían de la contienda con la montaña de pruebas de violaciones electorales y a la Constitución que le impuso el propio presidente en el proceso de selección. Y por eso, para eso, AMLO convirtió la contienda presidencial de Morena en un pantano de ilegalidades en donde el que no cae resbala. Fin de la cita. Por lo pronto, hasta el cierre de esta columna, López Obrador sostenía reuniones privadas con políticos y dirigentes de Morena para tratar de encontrar una solución a la posible rebelión de Marcelo Ebrard. Por eso la pregunta, ¿de nueva cuenta López Obrador dobló a Marcelo? Al tiempo. Ya sabíamos todos lo que iba a pasar. Solo la cuestión de esperar a que ocurriera. ¿No le parece? Comentarios.